Amén. Les damos la bienvenida el día de hoy a este servicio de estudio bíblico. Estamos muy felices de tener al doctor David Watts, al doctor Gray. Tienen a todos los genios de este lado. Gracias, así es. Y aparte, si añaden más insulto a la lesión, los dos son de Texas, dos doctores de Texas, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Y Loren, por supuesto, y Gabriel. Gabriel, ¿vas de safari o qué pasa? Voy a cazar leones. Sí, parece como que traes, bueno, tu abuelo solía usar chaquetas así. Viene la inspiración de él viendo las cruzadas de los 80. Sí, te metiste a su armario. Estamos muy felices de tenerlos y queremos mencionarles y decirles que queremos agradecerle a todos los que nos han ayudado desde el lunes y el martes en el maratón, dando. Es uno de los actos más santos que un hijo de Dios pueda hacer. Es algo tan hermoso delante de Dios que es visto como adoración. Ustedes saben dónde la persona se encuentra en su relación con el Señor de acuerdo a su relación con la cartera y la obra de Dios. Ese realmente es el caso. Encuentro que mientras más una persona está y más ama a Dios, más quieren darle a la obra de Dios, porque quieren que otros tengan lo que ellos tienen. Y lo dije, no sé, creo que el domingo pasado, pero la televisión es el avance tecnológico, la maravilla tecnológica más grande para el esparcimiento del Evangelio, para llevarlo a lugares en los que ustedes y yo jamás entraríamos en todo el mundo. Leí hace un tiempo que si uno comenzara hoy y pusiera 1 millón de misioneros en el campo, misionero ni siquiera pudiera escarbar la superficie. Si pudiera 3 millones tampoco hiciera nada. Si pusiera 5 millones y los esparciera por todo el mundo, tampoco podrían alcanzar realmente un gran porcentaje de personas, pero por la televisión sí se puede. Así que les animamos el día de mañana y el viernes a hacer lo mejor que puedan. Y saben, yo recuerdo una noche que era como la 1:30, 2 de la mañana y el teléfono sonó. Y generalmente ahora yo no tengo una línea telefónica en casa ahora, pero solíamos tener una entonces. Por supuesto, cuando sonaba el teléfono a la 1:30, 2 de la mañana, eran malas noticias. Entonces sonó el teléfono y estaba de mi lado de la cama y lo levanté y dije, aló. Y una voz familiar se escuchó, Donnie, y reconocí la voz inmediatamente. Era Dale Brown, el ex entrenador de LSU durante 25 años. Él era un amigo y Gabriel y Matthew fueron a todos los campamentos de baloncesto y Gabriel era el jugador más valioso de ese campamento. Y él siempre era un amigo de los jóvenes, los cuidaba, amaba a Gabriel. Y yo dije, pero ¿por qué me está llamando a mí a las 2:30 de la mañana? Y yo dije, coach, ¿sabe qué hora es? Yo digo, sí, es temprano para mí. Yo le dije, ¿dónde está usted? Y él me dijo, estoy en Shanghai, China. Y yo le dije, ¿pero por qué me está llamando a mí? Y me dijo, usted no va a creer esto. Le dije, yo estoy en clínicas de baloncesto. Me dijo, el día de hoy estábamos de descanso y contraté a alguien y les dije, quiero a uno de los mejores conmigo. Y les dije, para ser un guía de turista en China, uno no solamente es un guía, sino un espía. Uno está ahí para monitorear las actividades y estuvimos en Shanghai, en Beijing. Hay lugares a los que usted pueda ir y no puede ir, y lugares donde usted puede tomar retratos y lugares que no dejan tomar retratos. Y él me dijo, bueno, estábamos de turistas y este tipo era maravilloso. Y me dijo, bueno, cuando terminamos el día regresamos al hotel y les dije, por favor no se vaya, permítame comprarle cena. Así que lo llevé al hotel y compartimos una cena juntos y me dijo, de repente el guía me dijo, ¿de dónde me dijo usted que es en Estados Unidos? Y él le dijo, de Baton Rouge, Luisiana.
Y el guía le dijo, ¿conoce usted a Jimmy Swaggart? Y el entrenador le dijo, ¿cómo? Él le dijo, ¿conoce usted quién es Jimmy Swaggart? Y él le dijo, por supuesto que lo conozco. Él dijo, yo lo conozco personalmente, he hablado con él, yo conozco a su hijo más y a sus nietos también. Y él dijo, pero ¿cómo es que usted lo conoce? Y él dijo, bueno, él dijo, yo estaba en Monrovia, Liberia, en la estación del gobierno chino allá. China había entrado a Liberia y había edificado el estadio de soccer, que es donde tuvimos nuestra cruzada en Liberia, y él estuvo allí como el superintendente de ese estadio a favor del gobierno chino, y por supuesto estábamos en la televisión allá, y él comenzó a sintonizar la programación, y luego fuimos y tuvimos una cruzada allá. Y él dijo, ahora, a mí se me había olvidado esto, cuando nosotros llegamos a el último servicio, el domingo había terminado y estábamos ya cuidando y encargándonos de lo que nos quedaba ya. No llevábamos producto para vender. Cuando íbamos a cruzadas internacionales no había punto en cómo hacerlo. Pero él preguntó, él dijo específicamente, ¿tiene usted esta música? Le encantaba la música y el sonido le pudo dar algo, cassettes, en ese entonces, cassettes. Se los dio y se acabó. Y él dijo, bueno, yo sintonizaba la programación mientras estaba en Liberia. Vinieron para una cruzada y dijo, esa música que yo escuché por televisión, jamás he vuelto a escuchar nada similar. Y dijo, pero no era tanto el estilo, sino lo que sentí. Lo que yo sentí. Y el entrenador Brown dijo, bueno, ¿quiere usted hablar con Donnie? Y me despertó a las 2 de la mañana y yo hablé con ese guía en Shanghai, en China. Y por supuesto él me recordó a mí de la cruzada en la televisión y él sabía todo al respecto, pero yo podía escuchar, no estoy diciendo que él fue salvo, no lo sé, pero podía sentir por el tono de su voz que el evangelio le había ministrado a su vida. Así que cuando usted apoya a esta cadena, no tiene paralelos, sin duda alguna es uno de los alcances misioneros más grandes del mundo. Y cuando todos lleguemos al cielo, los que apoyan con regularidad, acuérdense de mis palabras y les digo esto sabiendo que el Señor escucha lo que estoy diciendo. Cuando lleguen al cielo, las personas van a llegar a ustedes, multitudes de ellas, agradeciéndoles por dar y apoyar, porque sus vidas han sido transformadas. Así que mañana y el viernes no olviden acerca de nosotros. Permíteme decir esto, yo siento que el Bibletón es el alcance misionero más grande del mundo y los maratones son los alcances evangelísticos más grandes, porque nosotros estamos haciendo esto no para nuestra ganancia, sino para las almas. Cada dólar que se da a la obra de Dios es para alcanzar almas. Y usted lo mencionó en cuanto a la televisión y las cruzadas. Yo estuve en el centro hace como 2 años, creo que Debbie y yo estábamos en el centro hace como 2 años. Tuvimos que ir a la corte para razones específicas. Cuando estaba yo saliendo, estábamos saliendo ahí con alguaciles y uno de los alguaciles me dijo, usted no me conoce. Me dijo, pero mi familia vino, nombró un país en particular de Centroamérica y él dijo, mi familia toda fue salva por no solamente la programación, pero por su abuelo en la cruzada en ese país en particular. Y él dijo, todos estábamos allí, todos fuimos salvos y yo terminé acá en Baton Rouge sirviendo como alguacil. Pero escuchamos historias similares todo el tiempo y repitiendo lo que dijiste, cada dólar que se da está alcanzando a una alma, y eso es lo más grande que nosotros podemos hacer.
Bueno, tenemos que comenzar con el texto, pero esto acaba de entrar a mi mente. Hace como 7 u 8 años estaba predicando en Brasil y yo había estado allá probablemente 15 veces predicando, y creo que de hecho voy a estar otra vez allá en diciembre en Río de Janeiro. Estaba predicando en la ciudad capitalina de Brasilia, y esto fue en una gran iglesia pentecostal independiente que tenían, creo que el edificio tiene como 3.800 asientos y estaba lleno cada servicio. Y el el sábado en la noche, después del servicio, normalmente cuando termino de predicar, a mí me gusta regresar a la habitación. Estoy cansado, especialmente por el cambio de tiempo. Estoy cansado, así que no me quedo en la iglesia, me voy. Pero me pidieron que me quedara y me dijeron, tenemos algo que hemos preparado, así que me trajeron algo y tenían una área que estaba preparada ya con diferentes cosas y bebidas y cosas así. Y el pastor trajo a todo el personal de la iglesia, probablemente habían como 35 personas, contando a las esposas. Y él separó a todos los hombres que estaban en el personal pastoral, todos estaban allí, yo no sabía qué era lo que estaba pasando, y me dijo, la razón por qué quería que permaneciera esta noche es porque este es mi personal, y él me presentó con todos ellos. Es mi pastor asociado, este es mi pastor de educación, este es mi pastor superintendente de la escuela dominical, pastor de jóvenes, este es el pastor de universidad y carrera y la administración de la iglesia, y todos ellos. La razón por qué quería que estuviera aquí para esto es porque cada uno de estos hombres, sus familias, fueron salvas a través de la programación. Ahora, ustedes escuchen lo que les estoy diciendo. Todo el personal de esta gran iglesia, cada uno de ellos, sus familias, todos eran católicos y sus familias fueron salvas viendo la programación en Brasil. Y ahora todos y cada uno de ellos estaban en el ministerio. Así que ustedes no saben, cuando una alma es transformada y cambiada, qué es lo que esa alma hará para el reino. Así que tienen que mantener todo eso en mente. La semana pasada, hablando del libro de Filemón, tratamos por supuesto, entramos en detalle acerca de la esclavitud. No terminé todo lo que quería compartir y quiero tomar un momento para hacerlo. Como ustedes saben, el libro de Filemón trata con Onésimo, el esclavo prófugo. Él, para decirlo mejor en cuanto al tono del texto, lo vamos a decir un poco mejor hoy. La Biblia claramente dice, Pablo dijo que era inútil. Era un siervo sin valor para Filemón. Él era un problema. Con el tiempo robó dinero, huyó y se encontró en Roma. Sabiendo que probablemente el dinero se le iba a acabar, sabiendo que si él era sorprendido por la ley, una de varias cosas hubieran sucedido. Número 1, podía ser ejecutado, porque los esclavos no tenían derechos. Número 2, aun si no era ejecutado por la ley romana, podían tomar un sello de ganado, y lo podían sellar con una letra en la frente, con la primera letra del alfabeto griego para los esclavos. Por lo tanto, sus características serían deformadas, y a donde quiera que él llegara y fuese visto, sería identificado como esclavo, pero como un esclavo sin valor. Y una vez que un esclavo salía de la manera como él salió, huyendo de la manera como él huyó, con dinero y robo, por la ley romana, el señor de ese esclavo literalmente podía hacerle lo que él quisiera hacerle. Él podía golpearlo, él podía matarlo de hambre, lo que él quisiera hacerle. Ahora, Filemón probablemente no hubiera hecho eso porque Filemón era un cristiano. Pero toda esta situación e institución horrible de la esclavitud al llegar al mundo occidental primordialmente llegó por 3 países. Primeramente por los portugueses. Ellos fueron los primeros del occidente que vinieron a África, que compraron esclavos.
africanos que habían sido secuestrados por grupos musulmanes. El Islam ha sido el traficante de esclavos más grande de la historia. Escuchen eso, en la historia. Y luego los españoles llegaron, comprando esclavos y llevándoselos a diferentes colonias. Por eso es que cuando uno va a Brasil pueden ver la comunidad negra allá. Ellos son esclavos que fueron traídos o llevados a Brasil por piratas o colonizadores de allá de Portugal. También los ingleses, quería llegar a ellos porque ellos comenzaron con el mercado de la esclavitud, y así es como los esclavos llegaron a Estados Unidos, primeramente, exclusivamente, casi a través de el comercio inglés. Habían algunos portugueses y españoles, pero primordialmente los ingleses. Hubo un hombre en Inglaterra, él era un miembro del Parlamento. Su nombre fue William Wilberforce. Él estaba en el Parlamento desde el año 1784 al año 1812. Fue salvo. Él tuvo una conversión radical de salvación, y como miembro del Parlamento, con su vida cambiada, él comenzó a ver la maldad de la esclavitud. Y él se convirtió en una de las voces principales del movimiento de abolición en Inglaterra. Los discursos que él hacía en el piso del Parlamento, pidiendo que el Parlamento ejerciera leyes para revocar la esclavitud, pero caía sobre oídos sordos, y la razón era porque una gran cantidad de los miembros del Parlamento eran multimillonarios por causa de la esclavitud. Eran dueños de mucho, su dinero, de hecho, se derivaba de todos los barcos esclavistas que tenían. Aunque no compraban ellos mismos los esclavos, ellos daban los barcos y hacían un porcentaje de la venta. Aunque estos barcos de esclavos en aquellos días tomaban el segundo y el tercer, ellos tomaban el segundo y el tercer piso. Tenían un piso exclusivo para el personal, pero los otros los llenaban de esclavos. Lado a lado, no se podían parar, ni sentar, ni caminar. Los acostaban, eran puestos lado a lado y estaban encadenados. Y los esclavistas habían maquinado un aparato maligno que, si estaban en una tormenta y el barco estaba absorbiendo agua y se veía como que ellos iban a tener que dejar peso adicional, habían ellos inventado una máquina al lado del barco que jalaban una palanca, abría una puerta y soltaban otra palanca, y después una ancla estaba conectada a las cadenas, y al dejar caer el ancla también se iban los esclavos conectados a esa ancla para que se ahogaran. Era algo horrible. Wilberforce se pararía en el piso del Parlamento y predicaba y hablaba de las maldades de la esclavitud, siempre utilizando la palabra de Dios. Él terminó bastante deprimido y quebrantado, porque parecía como que sus ruegos caían sobre oídos sordos, y así era simplemente porque él estaba hablándole a gente mala y sin provecho. Todo pecado es malo, y aquellos que practican el pecado, damas y caballeros, son malos. Ustedes tienen que reconocer, y no estoy tratando de dañarle los sentimientos a nadie, pero gente no salva delante de Dios son malos. Ay, puedo sentir ya la resistencia, pero eso, tienen que entender que no hay terreno neutral con el pecado, porque todo pecado es en contra de Dios personalmente. Así es. Ahora entiéndanlo. Ustedes, si cuentan una mentira, pecan contra Dios.
Todo pecado es en contra de la deidad y la santidad y la justicia del Hijo de Dios Jesucristo. Pero su mentor, el mentor de Wilberforce, fue un hombre llamado John Newton, el hombre que escribió Sublime Gracia del Señor. John Newton había sido un comerciante de esclavos él mismo. Él había ido a ver, cuando era joven, él era un trabajador de barco, terminó él trabajando hasta llegar a rangos superiores, el segundo al mando, el primero al mando, hasta que llegó a ser uno de los oficiales de los barcos de carga, y la carga era seres humanos. Él estaba tan sumergido en este comercio, él estaba en África, habían parado en uno de los lugares donde vendían y compraban esclavos. Él bebía mucho, usaba opiáceos o el opio, y cuando estaban en uno de los muelles comprando víveres, suministros, John Newton literalmente perdió sus cabales. Casi igual que como Nabucodonosor en la Biblia, cuando el rey Nabucodonosor perdió su cordura y durante 7 años vivió como un animal, viviendo como un animal, escarbando el suelo. Así estaba John Newton. Estaba tan mal que él se desnudaba por completo, completamente desnudo, y el cabello creció, las uñas, todo. De hecho, él había perdido la mente al punto de que ellos lo pusieron en una jaula de madera y lo pusieron en el centro de esta aldea africana para que la gente viniera y se riera por el hombre blanco loco. Escupitajos que salían de su barba, era una opresión demoníaca. Esto duró mucho tiempo y de repente se le fue. John Newton volvió a sus cabales, se limpió, fue por su barco, salió, iba de vuelta a Inglaterra. De camino a casa, ese barco sufrió una terrible tormenta y el barco, siendo arrojado de un lado a otro, comenzaron a dejar caer ese cargo o la carga. No era un barco de esclavos, sino regular de carga, y dejaban caer la carga para aliviar el peso. Newton se convenció que ellos se iban a morir, y por primera vez en toda su vida, John Newton se dirigió a Dios y dijo: Dios, si tú me perdonas, si tú me salvas, yo haré todo lo que pueda para oponerme al pecado de la esclavitud. Y casi instantáneamente la tormenta disipó. El viento dejó de soplar, la lluvia se detuvo. Antes, donde había habido un barco en tormento, ahora estaba bien. Y John Newton le dio su corazón a Jesucristo. Regresó a Inglaterra, salió del mercado de esclavos y dejó el mar, y se convirtió en un pastor anglicano en un lugar llamado Olney, England. Fue en su oficina William Cowper, que llegaba en su carreta desde Londres para quedarse con él. William Cowper fue conocido como el experto de poetas en Inglaterra de aquel entonces, pero estaba perturbado por la depresión. Su vida fue vivida en un estado de constante depresión, y trató de suicidarse muchas veces.
pero fue en la oficina de John Newton, en la cocina, estaban sentados. John Newton abrió la palabra de Dios, se la leyó a él y no recuerdo las palabras, se me puso en blanco la mente. La alabanza que escribió William Cowper, que removió todas las culpas, sí, todas sus manchas de culpa, sí. Así es. Creo que me Sí, ¿dónde están todos esos genios ahí atrás? Están ensayando. Bueno, Hay una fuente. hay una fuente llena de sangre extraída de las venas de Emanuel. Los pecadores se lanzan debajo de esa sangre y pierden todas sus manchas de culpa. ¡Qué palabras! Hay una fuente llena de sangre extraída de las venas de Emanuel, y los pecadores se lanzan debajo de ese fluir y pierden todo, no algunas, no una porción, sino que pierden todas sus manchas de culpa. Usted no es culpable el día de hoy. No me importa qué pecados hayan cometido, ni cuán bueno fuese usted en eso. Cuando usted le dio su vida a Jesucristo, todos sus pecados, sus manchas de culpabilidad han sido cubiertas por la sangre de Jesucristo. Así es. Pero William Wilberforce, listo para rendirse, dejar la pelea, estaba en la casa de John Newton en Olney, Inglaterra, y en un momento de desesperación alzó los brazos al cielo y dijo: yo me rindo, me rindo. John Newton saltó, lo tomó por los hombros y le dijo: nunca te rindas, Dios es un Dios grande, le servimos a un Dios grande y Él puede hacer cualquier cosa. Y finalmente en 1832 Inglaterra pasó o aprobó esa ley anti-esclavitud, lo cual lo ilegalizó. Y por supuesto tuvimos que pasar por nuestro conflicto horrible de la guerra civil. Pero tomarían siglos. Pero lo que comenzó a traer la conciencia de la humanidad, el horror de la esclavitud, era de lo que estamos hablando aquí en el libro de Filemón. Porque por primera vez un hombre de Dios, Pablo, presentaría la idea radical de que como cristiano, si usted tiene un esclavo, necesita libertarlo. Necesita libertarlo, ponerlo en libertad. Porque los cristianos amamos, no esclavizamos. Pero ya vamos a volver a nuestro texto. Pablo está escribiendo y está llegando a la razón de su carta a Filemón. Y yo me puedo imaginar que Filemón estaba leyendo esto, y cuando él llega a esa parte donde Onésimo es mencionado, no tengo duda alguna que lo impactó. Y dice en este versículo 11, ahí es donde nos quedamos la semana pasada, y lo voy a leer: el cual en otro tiempo te fue inútil. Porque no conocía al Señor, Onésimo no prestó buen servicio a Filemón. Pero ahora es útil a ti y a mí. Expresa lo que solo Cristo puede dar. Él puede transformar a la persona a útil. Toda la idea de lo que Pablo está diciendo al describir a Onésimo antes de su salvación, no solo era un esclavo inútil y sin beneficios, en realidad, en el hogar de Filemón, sino que estaba describiendo la condición de la totalidad de la raza humana. Así es. Que siempre ha vivido desde entonces hasta el día de hoy, que no sabe o conoce a Jesucristo. No importa en el mundo, vemos qué es lo que Elon Musk vale, 150 mil millones. 220 mil. Bueno, tiene un par de pesetas. Yo necesito llamarle a Elon y decirle que tiene que pagar su diezmo, sí.
miren, hay personas que valen 220 mil millones, 150 mil, y hay otros que son buenos salmistas y escritores, y toda esta gente que tiene grandes talentos, pero si no son salvos, son inútiles, no tienen provecho. ¿Entienden esto? La única gente que es provechosa para la humanidad es aquella persona, aquella gente nacida de nuevo. La razón de las guerras, como en Rusia y Ucrania, miren, en esta iglesia tenemos varias familias de descendencia ucraniana o de ascendencia que han migrado aquí, y mi corazón siente pena por ellos, algunos de Rusia también. Este conflicto tan horrible, lo que vimos en la redada de Israel, el hambre, el crimen, los robos, todo esto es por causa de que viene de corazones de personas que son inútiles. Por eso es que el Evangelio es la única. La educación no puede cambiar a nadie. El dinero, si están en pobreza, miren, leí yo, y es una estadística maravillosa, dieron la estadística de los que ganan la lotería, gente que gana la lotería. Estoy hablando de grandes ganadores, y estamos hablando de cómo en 3 años están más pobres de lo que estaban antes de ganarse la lotería. El dinero no satisface, el dinero no cambia el carácter del corazón. Las habilidades, los talentos no cambian el carácter del corazón, solamente Jesús. Loren, tú tienes tu propio testimonio personal. Para mí es uno de los más milagrosos de cómo sentado en su casa, en su departamento en Nashville. Así es, yo estaba consumiendo drogas 3 días en una casa que había comprado ese otoño. Yo estaba solo, consumiendo drogas y alcohol. Parranda de alcohol, drogas. Una combinación de las dos cosas en aquel tiempo, mucha cocaína, y entonces procedía con otras drogas, marihuana y alcohol. 3 días entonces. 3 días, eso era normal para mí. Probablemente era un domingo en la noche, tendría que ver en el calendario, pero usualmente empezaba el viernes temprano en la tarde y todo el día el sábado, todo el día el domingo, y este era el domingo en la mañana. Entonces estaba drogado todo ese tiempo. Oh, sí, Dani. Yo me avergüenzo decirlo, pero así vivía. Me levantaba a las 6 de la mañana y 10 minutos después ya estaba fumando mi primer tabaco de marihuana. Yo no sabía lo que era ser sobrio, no estar drogado, no sabía. Pero usted solo allí, Sí. sentado en esa casa, usted vio hacia arriba y ahí en su estante estaba una Biblia familiar. Así es, la había puesto allí para decorar cuando compré la casa, pero estaba ahí y eran las 2 de la mañana. Yo estaba drogado, aburrido. En aquel momento no teníamos internet, la televisión cerraba a las 2 de la mañana. Ellos tocaban el himno nacional y ya no había nada que ver en televisión o nada que hacer. Y yo pensé, bueno, voy a levantar esa Biblia, y entonces me senté. Tengo la Biblia en las manos y tengo cocaína, otras drogas y alcohol aquí a mi izquierda, y abrí la Biblia en el libro de Proverbios. Y yo no tenía opción en aquel momento, simplemente abrí la Biblia y empecé a leer. Y llegué al versículo 7, donde dice que el temor al Señor es el principio de todo el conocimiento, y allí llegó el Espíritu Santo. Y no puedo decirles por qué. No había habido un encuentro con personas de la iglesia, no había nadie predicándome. Lo único que puedo decir es la oración de santos que son familiares y yo no los conocía. Pero fue algo milagroso, y mientras leía el libro, yo estaba convencido ya de mi culpa, y fue la primera vez que me vi como un pecador. Y cuando llegué al capítulo 6, vi 7 cosas que Dios odiaba, y yo las hacía todas, y lo vi, allí lo vi, así que no sabía qué otra cosa hacer.
Y yo simplemente dije, Señor, si tú me aceptas, soy tuyo. Eso fue todo lo que pude decir y Él lo hizo. Y Aleluya. todo cambió, todo cambió. Y usted era inútil entonces. Totalmente. No, sí, era un borracho, un adicto a la heroína, sí. Pero usted pasó de ser inútil en un parpadeo a ser provechoso. Sí, cuando dice inútil en el griego, se usa, es inútil, Sí, es una sin de las, provecho, sí. de las definiciones, un bueno para nada. Y así era yo en aquel momento. Entonces, el papá quiere escuchar acerca del borracho. Usted estaba... Tú estabas buscando, bueno, estaba pensando en eso anteriormente, el poder de la programación. Yo fui salvo y realmente yo teológicamente no lo podía definir porque yo pensaba que ya yo era cristiano. Así que yo pensaba como que estaba viviendo un avivamiento, ¿no? Pero después de 3 semanas la cocaína ya la había dejado y otras cosas las había dejado. Ya no estaba eso en mi vida. Y yo empecé a querer conocer más de la Biblia porque realmente yo no la dejaba en ningún lugar, andaba con ella todo el tiempo. Y unas 3 semanas en esta experiencia, recuerdo que mi papá nos enviaba a la iglesia y se quedaba en casa. En aquel tiempo veía a Oral Roberts y Rex Sambar y yo pensaba, bueno, yo no confío en la gente de la iglesia, así que yo no voy a volver a la iglesia, pero voy a ver si hay algo en la televisión que yo pueda ver. Y trabajé toda la noche como en un racetrack, en una estación de gasolina, y llegué a las 7:30 y el domingo a la mañana encendí la televisión y lo primero que vi fue la programación. Y el poder de Dios fluyó allí. John Starnes estaba cantando y tantas otras cosas, y tu papá predicando, y él estaba predicando mi historia. Así que yo conecté a la televisión antes de que yo encontrase a una iglesia. Y tu papá decía, tienes que entrar en una iglesia, tienes que ir a una iglesia. Entonces yo dije, amén. Entonces yo escogí la iglesia bautista que estaba en la esquina, llegué allí y la primera vez que estuve allí escuché a alguien decir amén y pensé, bueno, qué bueno. Pero después de 2 meses allí realmente no estaba yo satisfecho. Estaba creciendo. De muchas cosas se fueron de mi vida, el alcohol, las drogas, cosas, y yo no entendía el por qué o cómo era que eso se estaba yendo de mi vida. Era Dios obrando. Entonces no estaba yo muy alegre de donde estaba. Estaba trabajando y una de las personas con las que yo le vendía cocaína, llegué a las 4 de la mañana y él es un adicto a la heroína en aquel momento, y él ve esa Biblia tan grande que yo tengo y me dice, escuché que encontraste la religión. Le dije, bueno, sí, soy salvo, le entregué mi corazón a Cristo. Me preguntó, ¿y a qué iglesia vas? Le dije, y él se rió de mí. Me dijo, allí no es donde tú tienes que ir a la iglesia. Yo te voy a enseñar dónde ir a la iglesia. Y bueno, él está borracho, yo no pensé nada de eso, ¿no? Pensé, bueno, está bien, ¿no? Entonces él me recogió al otro día después del trabajo a las 7, llegó a las 8 o a las 9 de la mañana, todo vestido en una chaqueta y botas, limpio, tal vez más borracho de lo que había estado antes, y me dijo, te voy a llevar a la iglesia. Le dije, bueno, ¿por qué no yo? Yo condujo y bueno, me dejó conducir y llegamos a una pequeña iglesia de las Asambleas de Dios, Mount Juliet, Tennessee. Y entré a aquella iglesia y me senté y mi amigo está conmigo. Yo no sabía qué anticipar porque yo nunca había visitado una iglesia pentecostés. El pastor dijo, vamos a orar. Y todo el mundo se puso de pie y empezaron a orar en voz alta. Y pensé yo, ¿pero qué están haciendo? Y una señora que estaba enfrente de mí dio un mensaje en lenguas. Y eso yo jamás lo había visto o escuchado. Pero yo sentí la misma presencia, Dani, en esa iglesia que había sentido en mi casa en los últimos 3 meses. Entonces, y fue lo que tocó mi vida. La interpretación llegó aquella mañana
mientras yo estaba esperando a mi amigo, ¿no? Yo le estaba pidiendo a Dios que me diese cambios en mi vida, y ese mensaje me dio la respuesta. Entonces yo no sabía lo que estaba sucediendo, pero sabía que Dios me hablaba en este proceso que yo estaba viviendo, y ese se convirtió en mi iglesia. Estuve allí por 1 año y medio antes de venir aquí. Entonces usted pasó de ser de tener un estilo de vida inútil y sin provecho, y ahora volteemos desde entonces hasta el día de hoy. Ha estado aquí ya más de 30 años. 38. Ha tenido la oportunidad con regularidad de enseñar y predicar, y gente por todo el mundo recibe el Evangelio. Así que usted pasó de ser inútil a útil completamente en el reino de Dios. Amén. Él dijo, pero ahora es útil a ti y a mí. Es lo que él le dijo a Filemón. Él está diciendo que este hombre, yo sé que era inútil para ti, pero él vino acá y me encontró a mí, y yo le compartí el Evangelio a él, y él fue salvo. Y no solo fue salvo, pero ahora no sabemos si fueron varias semanas o varios meses, pero él permaneció en esa casa con el apóstol Pablo y le sirvió al hombre de Dios. Sin duda, Pablo lo sentaba y le explicaba el nuevo pacto, y le explicaba quién era Cristo y qué era lo que él había hecho. Y lo hermoso de todo esto es que el mismo significado del nombre Onésimo es provechoso. Es lo que el nombre significa. Entonces él pasó de la antítesis de ese nombre, lo contrario de ese nombre, inútil, sin provecho, pero por causa de la salvación se convirtió en provechoso. Y eso es, miren, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, él hizo esta declaración. Él dijo, de tal manera que si alguno está en Cristo, él es nueva criatura, una nueva creación. Esta es la doctrina de la regeneración. Cuando el pecador que ha creído viene a Jesucristo y con esa contrición y humildad reconoce su pecado y pide humildemente por fe la salvación, la gracia de Dios viene. Y cuando esa gracia viene, esa persona, cuando usted fue salvo, usted literalmente, utilizando esta terminología espiritualmente, usted fue regenerado. Su ADN cambió. Su ADN era de un pecador, pero Dios, cuando Él entró, Él lo regeneró, lo hizo una nueva criatura. Usted ya no es quien solía ser. Hermanos, tienen que alabar a Dios por eso. Así que este siervo inútil que estaba perturbado en la casa de Filemón, por quien Jesús murió, por esa persona es por la que Él vino. Con esto voy a cerrar. Jamás piensen que alguna persona está demasiado lejos para que Dios la alcance. Con esta pequeña historia o testimonio voy a cerrar. Hace varios años, si usted va al edificio de administración en el segundo piso, en aquella esquina, en el segundo piso están las oficinas ejecutivas. La oficina de mi papá está en la esquina, y luego la de mamá, y luego yo tengo mi oficina, luego secretarias ejecutivas allá. Y también tenemos una directiva. Ahí es donde nos vamos para aburrirnos. Ahí es donde tenemos las reuniones del personal. Estábamos en esa directiva, varios de nosotros, con un hombre llamado Mylon Lefebvre. Mylon Lefebvre fue un miembro de su familia, eran los Lefebvres, los cantantes salmistas Lefebvres, eran ellos pilares de la música cristiana de antaño del sur en los 50s y 60s. Y Mylon era su familia, él creció en eso. Cuando él era adolescente, Mylon, queriendo seguir los pasos de su familia,
y ser un salmista. Él escribió la alabanza Sin ti, sin él. Y él se había enlistado en el ejército. Él estaba en Alabama, estaba en la base de Alabama, y en Memphis, un par de horas de distancia de donde él estaba, tenían allá el cuarteto o la convención de cuartetos del Evangelio, todos esos cuartetos del Evangelio, y por supuesto los Lefebvres estaban en la pieza central. Él tuvo que irse, 18 años de edad, había escrito sin él, regresó para ver a su familia y le pidieron que cantara esa noche en Memphis. Él cantó, no lo sabía, pero sentado en el balcón atrás estaba Elvis Presley. Y Elvis Presley escuchó esa alabanza, iba a grabar un disco evangélico, pidió conocer a Mylon después del servicio, fue, lo conoció, le dijo voy a grabar tu alabanza y lo grabó. Y Mylon era un privado de 18 años en el ejército y para cuando salió él era un millonario. Y él había hecho $1 millón y es la cantidad la cantidad de discos que se habían vendido, y él hizo sus regalías. El dinero se le subió a la cabeza. Él le dio la espalda a Dios. Cabello largo, se convirtió en un rockero, se mudó a Inglaterra, vivía en Londres. Él estaba de recorrido con los Rolling Stones, grabó discos con los nombres más grandes del rock and roll inglés. De fiesta con ellos, se convirtió en un adicto a la heroína. Todo su mundo estaba en una jeringa. ¿Se pueden imaginar ustedes que su vida es gobernada por la próxima dosis? Ya no tenía dinero. Finalmente volvió a Atlanta y él estaba tan lejos viviendo, estaba tan mal como uno puede llegar a estar. Había perdido todo. Nos estaba diciendo en ese lugar y dijo, estoy sentado, ropa sucia, sentado en una área de Atlanta donde drogadictos y guainos y prostitutas. Y él dijo, yo odiaba mi vida y odiaba mi ser. Y él dijo, esas palabras que yo había escrito yo mismo volvieron a mí. Sin él no sería nada. Y él dijo que en medio de un deseo por la heroína, volteó hacia el cielo y le dijo, yo no puedo vivir sin ti. Y en un parpadeo, él fue regenerado. Algunos de ustedes que están viendo, ¿lo conocen? Tal vez estén sentados en un hotel viendo este programa y tal vez ustedes estén en una casa con los muebles despedazándose, su familia los ha dejado. Ustedes tal vez han sembrado al viento y han cegado un torbellino, su vida es un desastre. Pero el día de hoy, en un parpadeo, pueden ser regenerados. Pueden ser completamente restaurados. Alguien está viendo en este momento, usted antes conocía al Señor y usted se ha alejado de Él. Y usted no solo se alejó de Él, usted entró a un pecado profundo y el diablo le ha mentido diciendo que usted ha pecado tanto que no hay gracia para usted, y esa es una mentira. No me importa cuántas veces usted caiga, Él lo levantará cada vez y usted se levanta con Él. Voy a hacer la oración de fe en este momento. Voy a pedirle a cada uno de los que están en este edificio que lo repitan conmigo. Como Brian toca suavemente lo que sienta de parte del Señor, sublime gracia, lo que quiera, allá atrás en el trasfondo. Quiero que usted incline su rostro, cierre sus ojos. Quiero que usted lo diga a voz alta conmigo. Quiero que la audiencia lo diga con nosotros. Padre Celestial, Padre Celestial,
yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Soy un pecador, Soy un pecador, pero yo sé pero yo sé que tú eres el Salvador. que tú eres el Salvador. Yo creo Yo creo que Jesucristo que Jesucristo es el Hijo de Dios. es el Hijo de Dios. Yo creo Yo creo que Jesucristo que Jesucristo murió en la cruz murió en la cruz y derramó su y sangre derramó su sangre por mi pecado. por mi pecado. Y yo creo Y yo creo que al tercer que día al tercer día Él resucitó de los Él muertos. resucitó de los muertos. Y porque Él vive, porque Él vive, yo también puedo vivir. yo también puedo vivir. Ahora mismo, Ahora mismo, por fe, yo rindo mi pasado, mi mi presente presente y mi futuro y mi futuro al señorío al señorío de Jesucristo. de Jesucristo. Y ahora mismo, Y ahora mismo, por fe, puedo decir, soy salvo, soy salvo, he nacido de nuevo, he nacido de nuevo. yo soy una nueva criatura nueva criatura en Cristo Jesús. en Cristo Jesús. Vamos, démosle al Señor palmas de alabanza. Están tocando, ahora canten sin Él. Oh, without it, Puestos de pie, por favor. I could do nothing. Without it, I surely fail. Adoren a Dios. Alcen las manos y adórenlo. Cantemos ese coro, Brian. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Sí, Porque si hay alguien allá afuera que haya hecho esta oración, sí, Señor. pedimos que tú les ayudes, los fortalezcas. Y Señor, pedimos que mañana y el viernes, durante el maratón, que tu espíritu pueda cruzar por toda esta nación y que trate con los corazones sobre lo que tú quieres que ellos hagan el jueves y el viernes. Y Señor, oramos para que todos los que respondan, que tu fe brille y resplandezca sobre ellos y las ventanas de los cielos se abran y las bendiciones sean derramadas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Si usted hizo esa oración, quiero que le llame al ministerio. Pueden ver el número en pantalla o pueden enviarnos un correo electrónico. Les queremos dar un libro gratuito. Todo lo que tienen que hacer es decirnos: yo hice esa oración, y tenemos un libro que queremos enviarles completamente gratis, que será de ayuda en su caminar con el Señor. ¿Disfrutaron la enseñanza? Dense la vuelta, despídanse por favor. Nos vemos el domingo en la mañana. What you